¿Qué dice su colega? Aquí estamos de vuelta con otro tutorial y hoy vamos a intentar hacer un tema en ¿cuántos minutos? 5 minutos, quizás es muy poco, ¿no? Vamos a intentar hacer un tema en 30 minutos. Pero claro, vamos a usar librerías de las mías, si nos tenemos que poner a hacer los sonidos desde cero, es totalmente imposible. Un tema completo, tampoco esperéis ahora el temazo del año. Una vez que tenga seleccionados los sonidos, pondré por aquí un relojito y comenzará lo que es la construcción, porque claro, si me tengo que poner a elegir los sonidos y a luego hacer el tema en media hora es totalmente imposible. Vale, ya estamos aquí de vuelta. Ya he elegido todos los soniditos, los tengo todos preparados. También he metido un noise, un crash. Voy a enseñar los soniditos que he escogido y en cuanto lo enseñe, comenzamos con el tiempo. Vale, el kick, aquí un loop mío que lo he filtrado. La pista 4, 5, 6, 7. Bueno, 4, 5 y 6 son loops míos que podéis encontrar en una librería que os voy a dejar por aquí arriba por si no la tenéis, que la compréis porque está bestial. Así que este loop lo vamos a usar como bajo y bueno, como relleno también. La pista 5, timbalillo, como veis, todo comprimido con 6 chain y con su ecualizador. Pista 6, pues un loop de relleno. Pista 7, un hi-hat. Como veis aquí en Beats le he puesto a un 66, le he cortado un poquito la cola porque era demasiado largo y me rellenaba demasiado la frecuencia, así que lo he hecho un poquillo más corto. Y hasta eso en cuanto a la base. Con eso ya tenemos la base. Ahora nos faltan los soniditos con los que vamos a componer pues toda la secuencia. Y aquí pues tengo 1, 2, 3, 4 y 5 pistas. En una tengo pues un par de short y de leads y una voz o dos y una stab. Eso creo que es lo que tengo. Un sonidito de percusión. Vamos a escucharlo. Ahí tenemos otro. Esa es una percusión. Una voz que le he metido delay y poco más. Y bueno, y a la pista 1 y 2 le he metido delay y reverb. Y en la pista número 13, ¿veis? En la pista número 13 tengo ese sonido, pero le voy a meter esto. Y ya está, esos serían todos los sonidos. He hecho un grupo con todos y lo he comprimido con sidechain, le he metido un ecualizador y luego le he metido un autofilter para en las paradas y tal hacer filtradas. En la pista 14 tenemos un crash y en la pista 15 tenemos un operator que va a hacer el noise, que nos va a hacer el... Y bueno, básicamente lo que he hecho es activar un oscilador, cambiar la forma de onda a white noise y darle release time para que la cola caiga y no se corte. Y bueno, la he ecualizado y le metí un compresor con 6 chain. Eso es todo lo que tenemos. Ahora comienza la cuenta atrás. 3, 2, 1, empezar. Vale, lo que vamos a hacer primero es coger todos los sonidos y los vamos a arrastrar al secuenciador. A ver si si los ponemos en su sitio. Ahí. Ahí no, me parece que no lo ha soltado. A ver. Aquí. Vale, ahora sí. Apagamos esto. Vamos a hacer aquí un loop. Porque no suena todo. A ver. Vale, ahí tenemos todos los elementos. Y esto lo que vamos a hacer es duplicarlo. Duplicarlo. Hasta los... Aquí se va a acabar el tema. Y esto pues igual. Aquí tenemos el bajo. Lo alargamos hasta el final. Aquí tenemos
estas pistas, lo vamos a hacer exactamente igual. Lo alargamos hasta el final. Y este pues igual, alargado hasta el final. Ya tenemos todos los elementos aquí. Pues ahora tenemos que hacer, pues ahora tenemos que ver cuáles van a entrar antes, cuáles van a entrar después y escuchando. Así que vamos al lío. Este grupo evidentemente por ahora no va a entrar. Así que aquí tengo el kick un poquito bajado y aquí el kick normal. Va a entrar. Esto entrará así. Vale, esto va a entrar filtrado y cortado los graves. Eso es lo que va a hacer. Y este, vale, esto entra así y esto lo que vamos a hacer es automatizarlo para que vaya entrando poco a poco. Y cuando llega aquí al final, pues vamos a hacer que se apague. Aquí se apaga y listo. Y este pues igual, este se tiene que apagar, si no, no hacemos nada. Aquí se apaga y volando. A partir del 33 va a entrar esta pista. Aquí vamos a hacer que se quite el bombo y aquí entra la pista 6. Pista 6 entra aquí. Esto lo borramos. Y esto va a entrar filtrado. Metemos un filtro. Esto entra filtrado y va entrando poco a poco hasta el 49. Que aquí se va a apagar. Aquí se apaga.
Este igual, esto lo vamos a filtrar para que entre así. Y que vaya entrando poco a poco. Vale, ya hemos llegado a la parada principal y la tenemos en el minuto 3:45. Llevamos 9 minutos 24. Así que todavía vamos bien de tiempo. Vale, aquí llegamos a la parada principal y aquí lo que vamos a hacer es filtrar todo el grupo. Aquí vamos a activar el filtro. Aquí. Y vamos a hacer que suba poco a poco. Hacemos así. Y vamos a hacer también que suba la reverb. Creamos aquí 2 puntitos. Y aquí la reverb la ponemos, por ejemplo, a -3. Y un poco de delay también lo vamos a meter para que cree el barullo. A ver, vamos a escuchar. Y aquí vamos a hacer que se quite todo esto. Vamos a bajarle un poco al delay. Vale, ya tenemos la subida hecha. Y lo que podemos hacer también es al bajo lo que vamos a hacer es filtrarlo aquí. Vamos a activar aquí el filtro para que se quite la frecuencia aguda que tiene por ahí el bajo.
Y esto lo podemos incluso también ir filtrando los demás elementos, aunque aquí voy a quitar el hi-hat. Esto lo automatizo. Lo automatizo así. Esto lo copio y lo pego aquí. Tenemos que apagar pues los filtros, evidentemente, porque si no, pues me van a joder aquí el pescado. Vamos a hacer que solo se activen aquí este y este. Y aquí vamos a filtrar pues las dos melodías que tenemos por aquí. Vamos aquí, activamos el filtro y jugamos con la frecuencia. Y lo vamos a ir bajando hasta el 93. Y ya tendríamos nuestra primera secuencia lista. Ya podríamos ir perfilando. A ver cuánto llevamos de tiempo. Llevamos 16 minutos. 16 minutos 19 segundos.
Pues lo que podemos hacer ahora, los crash que tenemos por aquí preparados, es ponerlos en todos los cortes que hay. No, a ver. Aquí está el crash, lo cogemos, lo arrastramos aquí y ahora hacemos así, clac. Cada vez que hay un cambio le metemos el crash y así nos hace la transición más imperceptible. Este aquí. Y aquí ya tenemos todos los crash preparados. Y ahora pues el noise, lo que podemos hacer es crear un clip aquí. Crear un MIDI clip. Creamos una nota. Que sea más o menos así. ¿Veis? Como tenemos el release activado, pues va cayendo poco a poco. Vamos a ver cómo queda con el resto. Vale, en este momento llevamos 18:22. 18:22. Lo que es que se me ha quedado la cámara sin batería. O sea, es que hoy llevo un día de grabación. Primero se ha grabado saturado, luego se me ha acabado la batería. En fin, hoy llevo un día que... de bonito. Así que nada, lo he parado justo donde se me ha quedado sin batería. Le he puesto el cargador y reanudamos desde aquí. Así que vamos a continuar para hacerle las paradas justo donde están los cortes, las transiciones, para meterle los golpes de noise, y en la parada principal vamos a hacerle un noise que vaya entrando poco a poco para que haga la subida y cuando rompa pues que haga también el... Eso es lo que vamos a hacer ahora. Venga, pongo el cronómetro. Listo. Vale, estábamos por aquí. Esto lo vamos a duplicar. Aquí también. Aquí. Y aquí. Y aquí también lo vamos a poner eso. Vale, ahora aquí lo que vamos a hacer esto más largo. Vamos a hacerlo más larguito. Y esto nos va a llegar hasta el 17. Tenemos un noise continuo desde el patrón. Tenemos un noise continuo desde el 129 al 145. Ahora tenemos que filtrarlo. Lo podemos hacer directamente con el filtro que trae el operator. Lo que vamos a hacer aquí, apagado o cerrado, y que vaya subiendo poco a poco. Vamos a escucharlo. Vale, así estaría perfecto. Lo que vamos a hacer aquí, como he hecho un duplicado del sonido ese, pero claro, no se escucha muy bien. Lo que vamos a hacer es uno de estos loops, el de las congas. Lo que vamos a hacer es, vamos a duplicarlo aquí. Y vamos a hacer que haga una repetición. Por ejemplo. O que haga tum. A ver, vamos a probar así. Así está bien. Y este último lo vamos a cambiar para que haga otro golpe. Que haga este, por ejemplo.
Y en este último trocito de RAID lo que vamos a hacer es, nos venimos aquí a Transpose y vamos a hacer que baje el pitch. Vamos a hacerlo que baje 7 semitonos, por ejemplo. Vamos a cambiar el color. Vale, eso ya lo tenemos. Lo que vamos a buscar ahora es un crash al revés. Vamos a venirnos aquí. Ponemos crash. Y cogemos ese, por ejemplo. Lo ponemos aquí, no. Lo ponemos aquí. Y así hace. Vamos a escucharlo. ¿Veis? Pues ahora esto lo cogemos y lo duplicamos en todos. Y ya estaría. Nos sobra hasta tiempo para meterle más retoquitos. Pero bueno, yo creo que en principio vamos a pegarle un repaso escuchándolo a ver qué se nos ocurre. Vamos a cambiarle el... Vamos a ponerlo como a contrapalo. Vamos a cambiarle aquí la estructura. En vez de que empiece en el principio, vamos a correrlo para ver si hace un efecto y nos mola. Pero claro, eso tendría que hacerlo con el kick, para que haga pum, 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 pum. Así que vamos a hacerlo. Esto lo vamos a dejar tal cual. Y el kick lo que vamos a hacer es moverlo. Moverlo aquí. ¿Veis? Ahora está cambiado. Y aquí pues, podemos ponerle que haga pum, pum. No. Con uno es suficiente. Llevamos 25 minutos, nos quedan 5 minutos. Aquí vamos a repetir esto. Incluso nos da tiempo a meterle aquí un... A ver. En este nos da tiempo a meterle un equate así. Para hacer un filtro ahí drástico. A ver cómo queda. Lo que vamos a hacer es meterlo en el máster para que se note más el efecto. Y aquí pues lo activamos. A ver.
Vale, con esto vamos a hacer un grupo rápidamente para poder meterle delay y reverb. Ya tenemos aquí el grupito, la reverb la automatizamos aquí. ¡Tiempo! Paramos 30-17. Bueno, el tema está terminado. Lo que es que yo ya estaba haciéndole pequeños arreglos, pero el tema ya lo tenemos. Así que, como veis, es posible, es posible. Si le añadimos 30 minutos que hemos tardado en secuencia a 20 minutos que he tardado en elegir los sonidos, hace un total de 50 minutos. En 50 minutos podéis hacer un tema. Que luego lo queréis perfeccionar, perfilarlo y ya dejarlo maqueado. Yo evidentemente a este tema le echaría encima a lo mejor 1 o 2 horas más. Crearme 2 o 3 pistitas de efectos para en todas las transiciones, pues ir metiéndole que si un no sé qué, un no sé cuánto y hacer que el tema no sea cansino, no sea todo el rato igual. Así que nada, espero que haya molado mucho. Sea así, pues darle muchos likes, coméntame qué te ha parecido, si te ha molado el reto o si quieres que haga otro tipo de reto así. Suscríbete, que hay mucha gente que todavía no se suscribe, más del 60% de la gente que ve los vídeos no se suscribe, o sea, oh my god, I can't believe it. No lo entiendo, pero bueno, la gente es así, se cree que le van a cobrar a fin de mes y bueno, así va el mundo. Así que nada, lo dicho, espero que os haya molado mucho, que le deis mucho like, mucho like, mucho like, y lo compartáis con Tokiski, con el universo entero y con los marcianos y con todo el mundo. Nos vemos en el siguiente, sus colegas. Goodbye.